Hola, en el presente vídeo vamos a mostrar cómo se realiza la determinación de la consistencia del hormigón mediante el ensayo de asentamiento. En el código estructural, en el artículo 33.5, nos dice que la docilidad del hormigón será la necesaria para que con los medios previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad con los requerimientos exigidos y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La docilidad se valora realizando el ensayo de asentamiento mediante el empleo del cono de Abrams y siguiendo las instrucciones de la norma UNE EN 12350-2, excepto para los hormigones autocompactantes. El objetivo principal del presente vídeo es que aprendas cómo se realiza la determinación del ensayo de asentamiento del hormigón en estado fresco. No en todas las asignaturas donde se estudian las propiedades del hormigón en estado fresco tienen la posibilidad de ver el ensayo del hormigón en clases prácticas donde los alumnos pueden realizar dicho ensayo. Por tanto, es muy importante que prestes especial atención a los materiales que son necesarios para hacer dicho ensayo y cuáles son las etapas para la realización del mismo, puesto que en tu futuro laboral tendrás que realizar este ensayo cuando el hormigón llega a obra o en el caso de que trabajes en una central de hormigonado para saber si la consistencia del hormigón es la que estaba tipificada en el proyecto. Para realizar el ensayo necesitas un cono de Abrams, una placa base, una pala para verter el hormigón, una barra de compactación, un elemento para enrasar y un metro. Una vez finalizado el amasado del hormigón, se realiza la medida de la consistencia con el cono de Abrams. El cono y la placa base deben estar humedecidos previamente a la realización del ensayo. El cono se coloca en la placa base y se sujeta apretando las aletas inferiores con los pies. Se llena el cono en 3 capas, de modo que cada capa ocupe aproximadamente 1/3 de la altura del cono una vez compactado el hormigón. Se compacta cada capa con 25 golpes con la barra de compactación. Se distribuirán homogéneamente los golpes a lo largo de toda la superficie. En el llenado de la primera capa se habrá tenido cuidado de no golpear la placa base. Se compactan la segunda y la tercera capa penetrando unos centímetros en la capa anterior para conseguir homogeneidad en la masa del hormigón. Una vez compactada la tercera capa, se enrasará. Se cogerá con las manos las asas laterales del cono. Se despegarán los pies de las aletas inferiores. Se levantará el cono en dirección vertical y se colocará en posición invertida al lado del cono. Se colocará la barra compactadora sobre el mismo y con 1 metro se medirá la distancia entre la altura del hormigón y la placa. En el ejemplo que hemos visto no se midió con 1 metro porque la barra compactadora tocaba la masa del hormigón. Por tanto, la consistencia era seca, con un asentamiento 0. El tipo de consistencia viene reflejada en la tabla 33.5 del Código Estructural y se clasifica en seca, plástica, blanda, fluida y líquida, teniendo asentamientos desde 0 hasta 210 milímetros. Tras el visionado de esta presentación, has aprendido cómo se realiza el ensayo en obra o en un laboratorio de la medida de la consistencia con el ensayo del cono de Abrams. La medida se realiza al hormigón en estado fresco y el ensayo se realiza
para comprobar dicha consistencia para lograr la correcta colocación en obra de dicho hormigón. La medida de la consistencia da una idea de la docilidad que tiene el hormigón, puesto que ambas propiedades están relacionadas. Dependiendo del valor de esta, usaremos unos métodos u otros de colocación del hormigón en la obra. Como regla general, se utilizan hormigones fluidos para cimentaciones profundas y hormigones blandos para el resto de piezas estructurales, en la medida que sea posible una buena colocación de la masa del hormigón. Los hormigones de consistencia plástica se emplean para piezas con características geométricas especiales. Además, recordar que al poner el hormigón en obra, este debe de rellenar todos los huecos del molde y adaptarse a las armaduras en el caso que las tenga. Todo esto debe conseguirse con el mínimo de energía, es decir, empleando hormigones dóciles o trabajables. Esperamos que os haya sido de utilidad la siguiente presentación. Gracias.